chicos, disculpen un poquito la demora, tuvimos algunos imprevistos que nos hicieron pues no poder estar puntuales a las 8 en punto que empezaba la clase. Entonces, vamos ya sin más preámbulo a iniciar esta sesión. Ya estamos en la sesión número 7, me parece, ¿verdad? Sí, sesión número 7 de este diplomado que nosotros venimos siguiendo. Ya nos falta esta y una clase más para acabar el módulo 2, relacionado a la programación y a la preparación de las contrataciones públicas. El día de hoy, en la sesión número 7, el tema a tratar va a ser la certificación presupuestal y en relación a los órganos a cargo del procedimiento de selección, específicamente el comité de selección. Pero no solamente el comité de selección, porque vamos a ver también que hay otros órganos que también pueden conducir el procedimiento de selección, además de un comité, ¿ya? Es decir, que esta función no es exclusiva de un comité de selección. Vamos a ver que hay ocasiones en los que, por ejemplo, el órgano encargado de las contrataciones, el famoso OEC, también está facultado para tramitar un procedimiento de selección. Entonces vamos a conversar esos temas relacionados a la certificación presupuestal y vamos a ver también el tema del comité de selección y los órganos a cargo del procedimiento de selección. Muy bien, entonces avanzamos. Ustedes me van. Ahí está, ¿no? Y tenemos esta primera lámina para empezar a conversar respecto de la certificación de crédito presupuestario. ¿Qué es la famosa certificación? Ustedes habrán escuchado alguna vez la famosa certificación presupuestal o la CCP, y que además este documento es un documento obligatorio bajo sanción de nulidad, y que las personas que manejan la plataforma del SEACE podrán saber de que si no contamos con la certificación presupuestal, no se puede convocar el procedimiento de selección, ¿verdad? Y esto no es algo nuevo en realidad, ¿no? En realidad, ya hasta antes de la norma, la 3022.5, trabajábamos con el tema de la certificación presupuestal y que era obligatorio también. Sin embargo, la plataforma del SEACE antes del año 2011 más o menos, no tenía una plataforma donde poder registrar la certificación presupuestal, de forma tal que había muchos procesos que eran convocados sin que se haya seguido la tramitación de la certificación presupuestal. Eso implicaba que muchas veces, una vez que se otorgaba la buena pro y que se suscribía el contrato, posteriormente, cuando ya estaban en la parte de ejecución contractual y la entidad no cumplía con cancelar sus obligaciones económicas, el contratista requería pago una vez, requería pago otra vez, y sin embargo, pues los problemas eran que la entidad no podía cancelar porque no había la certificación presupuestal, ¿no? ¿Qué había pasado? Que esa entidad nunca tramitó la certificación presupuestal para ese procedimiento de selección y por lo tanto se encontraban en los problemas económicos justamente para poder cancelar ese servicio preste a que ya había sido prestado a la entidad. Pues bien, incidencias como esas pues han hecho de que en la actualidad la plataforma del SEACE sí tenga una casilla especial para poder registrar la certificación presupuestal, es decir, la famosa CCP. Esta certificación presupuestal además es enlazada con el sistema de tesorería y el sistema integrado de administración financiera conocido como el SIAF. Está enlazado de forma tal que una vez que la entidad consigna ese código de certificación presupuestal, ya es enlazado automáticamente a todo el sistema de administración financiera, ¿ya? ¿Qué más podemos decir respecto de esta certificación presupuestal? ¿Y qué es la certificación presupuestal? En realidad la certificación presupuestal no es otra cosa más que el documento con el que se acredita que la entidad cuenta con los fondos necesarios para poder contratar esa prestación del servicio o poder adquirir esos bienes que está contratando o ejecutar la obra. Entonces, eso es la certificación presupuestal, la acreditación de que la entidad cuenta con los fondos programados que van a respaldar la compra o la adquisición o el servicio que se está contratando. Y además, como les digo, exactamente, Carlos, es la disponibilidad. Porque yo puedo tener presupuesto, ¿eh? Una cosa es que yo puedo tener presupuesto como entidad, pero otra cosa es que yo tenga un certificado presupuestario que esté enlazado con este proceso de selección, ¿cierto?
Eh, el otro tema importante en este tema de la certificación presupuestal es que hay muchos quienes dicen, oye, es lo mismo la certificación presupuestal que el tema de la disponibilidad presupuestal. Entonces, entonces dice, en algunos casos se señala lo siguiente, ¿no? La norma señala que la certificación presupuestal debe ser emitida para un ejercicio fiscal. Exacto, Beto, dice, además nos permite hacer un seguimiento con el gasto comprometido. Eso porque ahora está integrado con el sistema de administración financiera, porque ya ahora sí podemos hacer ese tipo de seguimiento, ¿cierto? Porque todo el tema financiero está entrelazado. Sí, Milton, lo emite la entidad. La misma entidad es la que emite ese documento acreditando que cuenta con los recursos que están asignados para este procedimiento de selección. ¿Quién es el encargado de tramitar? Su compañero Guillermo pregunta, ¿quién es el encargado de tramitar o solicitar la certificación presupuestal para la convocatoria de un procedimiento? El órgano encargado de las contrataciones, ¿ya? ¿Quién es el encargado? Es el órgano encargado de las contrataciones. Porque acuérdense que el órgano encargado es quien elabora el estudio de mercado o la indagación de mercado para determinar el valor estimado, y una vez que cuente con toda esa información, debe solicitar la certificación presupuestal. Entonces mencionamos que una cosa es la certificación presupuestal, que es el monto o la disponibilidad del dinero para el tema de la convocatoria. Y además también tenemos que la certificación presupuestal se emite para el ejercicio presupuestal en curso. Es decir, es lo que normalmente se solía hacer, ¿no? Por ejemplo, contratamos un servicio de vigilancia, ¿ok? Y el servicio de vigilancia lo contratamos por 3 años. Y el servicio de vigilancia por 3 años he proyectado que son 100.000 soles al año. Entonces mi proceso de contratación o de selección son por 300.000 soles. Entonces la pregunta era, ¿por cuánto es que debería solicitar mi certificación presupuestal? ¿Por cuánto consideran en el ejemplo que les estoy poniendo que debería solicitarse la certificación presupuestal? ¿Qué es lo que creen ustedes? Beto menciona por 100. Les estoy diciendo, y vamos a contratar por 3 años, ¿ah? El proceso de selección es por 3 años. Y he proyectado que el procedimiento de selección va a ser por 3 años y que mi valor aproximado de cada año son 100.000. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a sacar mi proceso por 3 años. ¿Cuánto debería solicitar de certificación presupuestal para esos 3 años? Por allí su compañero dice, ajá, certifico 100.000, certificación por 100.000 y provisión por 2 años. Muy bien, chicos. Yo creo que ustedes ya están enterados de esta situación, que en efecto es así, ¿no? Solicitamos el tema de la certificación presupuestal solamente por lo que se va a gastar en este ejercicio fiscal y ya haremos una disponibilidad o una previsión para los años futuros. La previsión o en este caso, la previsión o la disponibilidad para los años futuros. Y esto es algo muy importante, ¿saben por qué? Porque anteriormente, o sea, antes de que se ordene esta situación del certificado presupuestal, lo que hacían las entidades públicas era solicitar la certificación presupuestal por los 300.000. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. De mi presupuesto, que yo tenía pues cierta cantidad de millones, le restaba esos 300.000 para poder incluirlos en mi plan anual con mi certificación presupuestal. Pero resultaba que esos 300.000 no me los iba a gastar este año. Entonces, al final, siempre en diciembre, Tesorería o la Oficina de Finanzas terminaba diciendo, por favor, sinceren su gasto. Díganme qué es lo que han gastado y qué es lo que no han gastado para poder ordenar en las cuentas. Entonces la entidad terminaba diciendo, oye, miren, rebajen exactamente, no sinceren, por favor, y dennos la información porque necesitamos ordenar esta información financiera. Entonces, por allí, el logístico, o en este caso la oficina de administración, empezaba a revisar y decía, oye, acá nosotros tenemos una certificación por 300.000 y en este contrato solamente hemos gastado 80.000 y nos queda 20.000 para este año. Entonces, sinceren. Es decir, ese dinero lo podemos gastar para otras y luego tendríamos que hacer con un devengado, como dice su compañero, ¿no? ¿Y cuál es la certificación con el devengado? Que es lo que no vamos a. Entonces pedíamos que
se rebaje esa certificación. De forma tal que ahora la norma es clara, ¿no? Me dice claramente, solicítame la certificación presupuestal solamente por el monto que tú vas a gastar en este año. Por lo demás, tú me vas a pedir una previsión presupuestal. Es decir, me vas a pedir que el presupuesto del próximo año ya te guarde una parte de ese dinero para que puedas cumplir con tus obligaciones contractuales. Entonces, de esa forma, se tiene que separar la certificación de crédito presupuestal. Es más, la norma también señala que cuando se convoque el proceso de selección, me parece que son en los 3 últimos meses del año, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tampoco es necesario el tema de la certificación, bastará con que consignemos una previsión de la disponibilidad presupuestal. Pero eso sí, al próximo año, al momento de otorgarse la buena pro, ya debemos contar con la certificación presupuestal correspondiente para ese monto por el cual se va a ejecutar en ese ejercicio presupuestal, ¿ya? Entonces, esas son, digamos, algunas peculiaridades que debemos tener en cuenta respecto de la certificación presupuestal, ¿ya? Así es, ¿no? En el ejemplo que les he consignado, entonces solicitaremos 100.000 soles para este ejercicio presupuestal, que es lo que se va a ejecutar durante este año, y para el siguiente año tendríamos que solicitar la certificación por los 100.000 adicionales y esperar los otros 100.000 para solicitarlos en el año siguiente, ¿ya? De forma tal que ahí estén los 300. Yo les estoy poniendo ejemplos de años completos. Evidentemente, si estamos en el mes de junio y vamos a convocar el proceso, tendré que solicitar la certificación por lo proporcional, ¿no es cierto? Proporcional de aquí hasta diciembre. Tu compañero Carlos pregunta, ¿hablamos certificación del valor estimado? Correcto, Carlos. Hablamos de esa certificación del valor estimado. ¿Por qué? Porque aún no sabemos cuál va a ser el valor por el que va a ganar la oferta. Por eso es que yo les mencionaba en la clase pasada, inclusive en el caso de bienes y servicios, el postor puede ofertar precios por encima del valor estimado o por debajo del valor estimado porque no lo conoce. Entonces, ¿qué pasa cuando el postor ofrece precios por encima del valor estimado? Lo que debe hacer la entidad es verificar si cuenta con certificación, con disponibilidad presupuestal, ¿ya? A ver, ¿qué dice por acá su compañero? El valor estimado es referencial. Bueno, no hay que mencionarlo así porque si no nos podemos confundir con valor estimado y valor referencial. Les comentaba entonces que cuando, en este caso, los postores presenten ofertas por encima del valor estimado, lo que debe hacer la entidad es verificar si es que cuenta con la disponibilidad presupuestal para poder ampliar la certificación presupuestal. Y solamente en ese caso poder otorgar la buena pro al contratista en el caso de bienes y servicios. Si es que no fuese ese el caso, lo que procederá es que el comité o el órgano encargado descalifique esa oferta o la tenga por no admitida por no tener o no contar con los recursos suficientes para poder emitir la certificación y otorgarle la buena pro. Entonces, por aquí su compañero consignaba lo siguiente, ¿no? Que acuérdense que el valor estimado dice es solo referencial. Claro, en el sentido de que me sirve como referencia porque ese valor no lo conoce nadie, es decir, no lo conocen los proveedores que participan en el procedimiento de selección, pero es una referencia para la entidad porque sobre ese valor la entidad va a solicitar la certificación presupuestal, ¿cierto? Y va a poder convocar su proceso, ¿ya? Así es. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado clara esta parte de aquí. Ya sabemos entonces que la certificación presupuestal, entonces, es un requisito que se sanciona con nulidad, es decir, bajo sanción de nulidad. Si no se cumple con tener esa certificación presupuestal, entonces el proceso es nulo, ¿ya? Como les repito ahora, ya el sistema ha previsto esa posibilidad de no permitir que las entidades públicas convoquen un proceso si es que no tienen la certificación presupuestal. Incluso se debe ingresar las partidas, se debe ingresar toda la información de esta certificación presupuestal para que el sistema lo vincule con el sistema integrado de administración financiera, ¿ya? En el caso de la previsión presupuestal, que es lo que hemos dicho que es la reserva del presupuesto del próximo año, surgen para procedimientos convocados en el último trimestre del año, ¿cierto? Octubre, noviembre y diciembre, ¿ya? También cuando la buena pro y suscripción del contrato se den para el siguiente año fiscal, o sea, yo convoco este año, puede ser que convoque en julio, pero por todo el tema de los plazos y los procedimientos,
y las postergaciones, etcétera, mi buena pro esté programada para el siguiente ejercicio presupuestal para enero. Entonces, en ese caso también no necesitaré la certificación presupuestal, sino solamente una previsión presupuestal. ¿Ya? Esa certificación debe ser emitida por la Oficina de Presupuesto también, ¿no es cierto?, previa a la convocatoria, que va a suplir, digamos, a la certificación presupuestal, pero sí recuerden que previo ya a otorgar la buena pro, debe emitirse la certificación correspondiente, ¿no es cierto? Diría yo más bien para la firma de contrato, ¿no? Porque ahí ya sabemos con exactitud quién ha ganado, cuál es el monto, ¿no? Claro está que si, por ejemplo, sucediera lo del ejemplo que les estaba mencionando, allí sí se tendría que emitir la certificación presupuestal para poder otorgarle la buena pro por ese monto que habría sido ampliado. Claro que sí, Aldo, tanto la previsión como la certificación son documentos que se quedan plasmados como efectivamente vinculados en el sistema, ¿no? Ambos básicamente son documentos muy parecidos con la referencia del título y que definitivamente tienen que estar documentados, ¿no? Porque si no, no tienen pues validez, ¿no? Tiene que estar visado, firmado por las oficinas de presupuesto, lo emite la oficina de presupuesto, ¿ya? Muy bien. Es el permiso pues que se nos da para poder justamente realizar la contratación. Muy bien, entonces habíamos ya mencionado en clases anteriores que quiénes eran los responsables de la contratación del Estado. Y habíamos mencionado que teníamos varios actores y teníamos también varios responsables al interno de la entidad. En cuanto a los actores, sabíamos que en la contratación pública participaba la entidad y el proveedor. Y dentro de la entidad, quienes se hacen responsables de la contratación, habíamos visto que es el titular de la entidad, el área usuaria, el OEC, ¿quién más? La oficina de tesorería, la oficina de presupuesto, etc. Son estas unidades orgánicas que intervengan de alguna forma en la contratación. Ahora, ya para el procedimiento de selección, que es diferente al proceso de contratación, que viene a ser la etapa, la intermedia, recuerden que les había mencionado que la contratación tenía 3 etapas, la etapa de actuación preparatoria, el procedimiento de selección en sí, y la etapa de ejecución contractual. Para la etapa intermedia, para la etapa de procedimiento de selección, la norma establece que pueden existir 2 responsables, que pueden ser un comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué hace este órgano encargado del procedimiento de selección? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es su labor? Este órgano encargado del procedimiento de selección, que es diferente al OEC, ¿no es cierto? Es un órgano que se va a encargar justamente de poder elegir al postor que va a suscribir un contrato con la entidad. Es aquel que va a calificar todas las atribuciones, los atributos que tenga el postor, va a revisar las ofertas y va a calificar y decidir, este postor es el que tiene las mejores cualidades para poder suscribir un contrato contigo entidad. Entonces, esa es su función de este órgano encargado del procedimiento de selección. Como resumen, podemos decir que el órgano encargado del procedimiento de selección, por si acaso, ya sea comité o ya sea OEC, no puede alterar, ni modificar, ni cambiar ninguna información que forme parte del expediente, ¿ya? Acuérdense, eso también lo hemos visto, ¿no es cierto? Cuando hemos dicho, el requerimiento puede cambiar, acuérdense ustedes, ¿el requerimiento es cambiable, es modificable? ¿Sí o no? Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, ¿no es cierto? ¿Quién lo puede modificar? Sí puede ser modificado. ¿Quién lo puede modificar? Lo puede modificar el área usuaria, ¿no es cierto? Solamente el área usuaria. Podría ser, inclusive mencionamos, que producto del estudio de mercado, recojamos información que nos haga ver que ese requerimiento se tiene que cambiar. Sí, pero no se puede modificar de oficio. Se tiene que pedir la autorización del área usuaria. Es el área usuaria quien tiene que validar cualquier modificación que se haga a través del estudio de mercado o de consultas y observaciones que se presenten en el procedimiento de selección. Por lo tanto, ni el OEC ni el comité están facultados a poder modificar cualquier cambio en los requerimientos, ¿ya?
¿Cuál es otra función de este órgano del procedimiento? Tiene que preparar los documentos del procedimiento de selección. ¿Y cuáles son esos documentos del procedimiento de selección? Lo que conocemos como bases, ¿cierto? Vamos a ver más adelante en el tema de las bases, que ahora tenemos un trabajo más sencillo, ¿no? Porque el OCE ha publicado diversas bases estandarizadas que son de uso obligatorio para poder convocar los diferentes procedimientos de selección. Tenemos bases para todos los tipos de procedimientos de selección, que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? A ver, vamos a ver la consulta que nos hace su compañero Guillermo. Consulta, dice. El comité, en un comité, todos los integrantes, titulares y suplentes, ¿deben estar certificados o solo los integrantes que pertenecen al OSM? Y esta pregunta yo ya les he hecho anteriormente a ustedes cuando hemos hablado del tema de la certificación, ¿no es cierto? A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes tienen que estar certificados? ¿Cuál era la prerrogativa de la norma en cuanto a la certificación? A ver, los quiero leer. ¿Qué es lo que habíamos dicho respecto a la certificación? ¿Quiénes tienen la obligación? Todo funcionario que labore en el OSC y que intervenga en alguna de las fases de la contratación. Por lo tanto, reformulando la pregunta de Guillermo, solamente estarán obligados a estar certificados aquellos trabajadores que trabajen en el OSC y que formen parte del comité de selección. Por lo tanto, si hay alguien del área usuaria, ese no necesitará certificación, porque no es del OSC, ¿correcto? ¿Sí? Acuérdense que teníamos que tener esa interpretación, que trabaje en el OSC y que intervenga en alguna de las etapas del procedimiento de selección. Su compañera Joyce me hace otra pregunta. Dice, ¿las bases estandarizadas son de obligatoria aplicación? Sí, Joyce. No podemos dejar de utilizarlas porque son de obligatorio cumplimiento. Incluso, ya cuando hablemos más adelante, me parece que es la siguiente sesión respecto de las bases estandarizadas, vamos a ver que inclusive las bases estandarizadas contienen algunos párrafos que no los encontramos en la norma y que deben cumplirse porque así lo establece la norma. Así lo establecen las bases y lo que establezca en las bases se tiene por uso obligatorio, ¿ya? Por ejemplo, el caso de los requisitos de calificación. La norma de contrataciones únicamente me detalla cuáles son de una manera muy general. Son en las bases estandarizadas donde encontramos todo el desarrollo y el desagregado de cuáles son esos factores de calificación, requisitos de calificación. Así es que es importante también, la próxima clase vamos a hablar sobre las bases, es muy importante que conozcamos cuáles son las partes de la base, qué es lo que encuentro en determinada sección, etc. ¿Ya? No te preocupes, Julio. Dime, ¿tenías tú alguna pregunta? Porque no la había leído. Ok, continuamos entonces. Listo. Entonces, les mencioné hace un momento de que el procedimiento de selección puede ser conducido por dos únicos órganos, ¿ya? Los únicos que pueden conducir un procedimiento de selección son el órgano encargado de las contrataciones y el comité de selección. Por ahí me pregunta, doctor, ¿usted es en Lima? No, yo estoy en Trujillo, ¿ya? El órgano encargado de las contrataciones y el comité de selección, ¿correcto? Entonces, ¿qué tipo de procedimientos puede conducir un órgano encargado de las contrataciones? Lo puede conducir la contratación directa, ¿sí? Puede conducir la comparación de precios, la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada, pero solamente cuando se trate de bienes, servicios en general y consultoría, ¿sí? En general, ¿ya? Y de todas maneras tiene que existir un comité de selección cuando estemos hablando de los procedimientos más grandes, por llamarlos así, ¿no? Que es la licitación pública, el concurso público, los consultores individuales y la adjudicación simplificada que tiene que ver con obras y consultorías de obras. Pregunta,
Y la contratación menor a 8 UITs, ¿quién la debe conducir? ¿El OEC o el comité de selección y por qué? A ver. Muy bien, por ahí su compañero Milton dice, no es proceso, correcto, el OEC. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si no es proceso, la va a conducir el órgano encargado de contrataciones porque ese órgano encargado de las contrataciones es el órgano que, de acuerdo a sus facultades señaladas en su ROF y en su MOF, tiene justamente las facultades de realizar las actividades relacionadas a la adquisición y a la compra de bienes y servicios. Y por lo tanto, el OEC será el encargado de hacer esos procedimientos. Obviamente, solamente respetando lo que ya hemos mencionado en cuanto a las compras menores a 8 UITs, que tenga RNP, que no tenga impedimentos, ¿verdad? ¿Qué más habíamos mencionado? Y bueno, que se cumple el tema de los principios, ¿no es cierto? Son supervisadas, correcto, ¿ya? Entonces, tenemos estos dos rubros. Vamos a leer las preguntas que nos están haciendo. Una secretaria que labora en el OEC debe ser certificada. Depende, Milton, o sea, ¿cuál es la labor que hace esa secretaria? Si la labor que tiene esa secretaria es una labor básicamente de mesa de partes, entonces no va a necesitar formar o estar certificada. Pero si esa secretaria, por ejemplo, cumple funciones de secretaría técnica de comité, ¿no? Allí sí, entonces podría ser que necesitemos que esté certificada porque estaría interviniendo en una de las etapas de la contratación, ¿ya? Así es, ¿ya? Si no, o sea, si es una secretaria que recibe trámite documentario, etcétera, de toda la oficina, entonces no necesitaría estar certificada, ¿ya? Muy bien, entonces, por favor, hagamos esta distinción. El OEC, entonces, ¿qué contrata? Las contrataciones directas, esas famosas emergencias, ¿no es cierto? Las que se están contratando más el día de hoy. Acuérdense que casi todas las contrataciones que están saliendo por este tema del COVID son contrataciones directas, ¿no? Que se están atribuyendo directamente al órgano encargado de las contrataciones, a algún supervisor al que el jefe designe. ¿Qué otro procedimiento puede convocar el OEC? La comparación de precios. Estos procedimientos los vamos a ver en la sesión, en el módulo número 3, cuando veamos los tipos de procedimientos, y vamos a ver que en la comparación de precios solo necesitamos cotizaciones, y que por lo tanto no se hace necesaria pues la participación de un comité, ¿no es cierto? La subasta inversa electrónica también, porque vamos a ver que son procedimientos sumamente sencillos. Y en el caso de las adjudicaciones simplificadas, sí, pero solamente para bienes y servicios. La adjudicación simplificada puede convocarse para bienes, servicios, consultorías y obras, pero solamente en el caso de los servicios y de los bienes es posible que sea conducido por el órgano encargado de las contrataciones, pero también puede designarse un comité, incluso la norma menciona el tema del comité permanente, ¿ya? Para los otros casos, licitación, concurso, consultorías individuales y la adjudicación simplificada para obras y consultorías, de todas maneras debe conformarse un comité de selección. Guillermo insiste, vamos a leer lo que solicita Guillermo, dice, una secretaria que hace labores de secretaría, pero a la vez apoya en la elaboración de los pedidos de compras y servicios. Depende. ¿Qué pasa si las compras de esas compras de servicios son por montos menores a 8 UITs? Entonces, no está dentro de la contratación, ¿no es cierto? Si eso es lo que ella hace. Por ejemplo, una persona que trabaja en el OEC y que se encargue de comprar todos los requerimientos menores a 8 UITs, ¿necesitará certificarse, sí o no? No, pues, ¿cierto? No necesita certificarse porque realmente no está dentro del requerimiento. No es una fase de la contratación, de los procedimientos dentro de la aplicación de la normativa. ¿Ya? Muy bien. Avanzamos entonces. ¿Cómo está conformado un comité de selección? ¿Cómo es que está conformado un comité de selección? Beto pregunta, ¿y su responsabilidad? Bueno, el hecho de que no esté certificado no significa que no tenga responsabilidad. Acuérdense que la responsabilidad administrativa, civil e inclusive penal la tienen todos los funcionarios, trabajen o no trabajen en el órgano encargado de las contrataciones.
cualquier funcionario que tenga que ver con que las compras sean eficientes, eficaces, etcétera, son responsables de las contrataciones públicas. Por lo tanto, no necesito tener una certificación para atribuirme una responsabilidad. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a la conformación del comité, entonces, ¿cómo es que debe estar conformado este comité de selección? La norma señala que el comité va a estar conformado por 3 miembros, ¿ya? Un miembro debe ser necesariamente el miembro del órgano encargado de las contrataciones. Eso de todas maneras, ¿ya? Obligatoriamente, uno de los 3 miembros deberá pertenecer al órgano encargado de las contrataciones. Luego, tendrá que haber, el segundo miembro tendrá que ser un profesional con conocimiento técnico del objeto de la convocatoria. Es decir, deberá saber qué es lo que se está comprando. Acuérdense que no hablamos de un miembro del área usuaria, sino estamos hablando de un miembro que tenga conocimiento del objeto de la convocatoria. No necesariamente puede ser el área usuaria, ¿cierto? Y un tercer miembro, la norma lo deja a discrecionalidad, ¿cierto? No establece quién podría ser ese tercer miembro. Y en el caso de las obras y las consultorías de obras y en el caso de las modalidades mixtas, el comité de selección, igual que en el caso de bienes y servicios, deberá estar conformado por un integrante del órgano encargado de las contrataciones, pero aquí la diferencia es que los 2 restantes deben tener conocimientos del objeto de la convocatoria, ¿ya? Entonces, es así como se conforma un comité de selección. En el caso de las suplencias, vamos a avanzar con esta materia de acá. Aquí tenemos este comité también que se forma para el caso de las obras que incluyen diseño y construcción. En este caso hay una peculiaridad bastante interesante. Solo en este caso, exactamente, solo en este caso, la norma exige que existan 5 miembros de un comité, ¿ya? Así es. Lo establece el mismo artículo 44. Dice, ¿no? Tratándose de los procedimientos para la ejecución de, vamos a ubicarlo acá, ¿cuál es el literal correcto? ¿Ya? Sí, a ver, lo voy a buscar aquí para poder leerlos y menciona esto, ¿no? Que solamente en este caso de las obras que incluyen diseño y construcción, el comité deberá estar conformado por 5 integrantes. ¿Y cuál es la distribución de estos 5 integrantes? El primer miembro tendrá que pertenecer de todas maneras al órgano encargado de las contrataciones. El segundo miembro tendrá que ser del área usuaria. Y los 3 restantes podrán ser 3 expertos independientes con conocimiento especializado en la elaboración de expedientes técnicos de la especialidad de la obra que se va a contratar. Incluso menciona que los expertos pueden ser servidores de la misma entidad, ¿ya? Ok. Listo. Entonces, esa es la forma en cómo debe, en este caso, designarse al comité, ¿ya? Entonces, por allí podría ser, ok, Beto, de aquí lo paso. Podría ser entonces que esta sea una pregunta de examen, ¿verdad? Que les pueda decir de que si todos los comités necesariamente van a estar conformados por 3 integrantes. Y ahí ustedes me dirán, no, un ratito, el procedimiento, ¿no es cierto? El procedimiento que es para las obras que incluyen diseño, se designa un comité conformado por 5 miembros. No, Joyce, no tiene que ver con el concurso oferta. Este concurso es un procedimiento especial que tiene que ver, o sea, en realidad es una obra, ¿ya? Es una obra, pero que tiene que ver con diseño, ¿ya? Es decir, lo que va a proponer el contratista, además es un diseño y construcción, ¿ya? O sea, yo ni siquiera tengo el diseño, yo como entidad no tengo el diseño de lo que voy a contratar, ¿ya? Es por allí como va el caso. Es una modalidad especial que en este caso se ha consignado, ¿ya? Es decir, como que los planos. Muy bien, avancemos entonces.
tenemos aquí el tema de los miembros del comité. A ver, aquí está lo que les mencionaba. ¿Cómo es que se designa a un comité de selección? Al comité se lo tiene que designar por un documento escrito, por un documento suscrito por el titular de la entidad o por quien haga sus veces o a quien haya delegado esa facultad. Lo importante saber es que esos 3 titulares deben tener inmediatamente sus 3 suplentes y deben guardar relación el titular con el suplente. Es decir, si el titular, el presidente, por ejemplo, es el que pertenece al órgano encargado de las contrataciones, su suplente también tiene que pertenecer al OEC. Si el segundo de los miembros es un miembro con conocimiento del objeto de la convocatoria, su suplente también deberá tener conocimiento del objeto de la convocatoria. ¿Ya? Muy bien. Aquí lo que su compañero Guillermo menciona. Un comité, cuando un integrante se encuentra ausente y asume su suplente, este suplente, ¿hasta qué momento integra ese comité? ¿Solo en la etapa en la que se ausentó el miembro titular o ya queda de manera permanente hasta que se consiente el procedimiento? Así es. Mira, en realidad se supone que solamente actúan en ausencia de el titular, ¿ya? Y una vez que en este caso han asumido sus funciones, ya será el titular quien evalúe la responsabilidad y la ausencia del comité para poder determinar si es que reinicia o no, en este caso, sus funciones, ¿ya? Hay una opinión bastante interesante, se las voy a pasar de algún momentito, justamente que menciona este tema de aquí, ¿no? En el caso de la remoción, la designación del comité es irrenunciable, ¿ya? Nosotros, si somos parte, por ejemplo, de un comité, un segundito, por favor. Ya. Si nosotros nos designan como parte de un comité de selección, nosotros no podemos renunciar a esta designación porque la designación es irrenunciable. Solamente cesa el cargo por situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio o por conflicto de intereses, pero que esté debidamente acreditado. La norma actual prevé la posibilidad de que los integrantes del comité puedan renunciar, ¿ya? Puedan renunciar siempre y cuando acrediten que existe un conflicto de intereses. Pero esa solicitud de renuncia tiene que ser evaluada por el titular de la entidad y si es que no considerase que existe un conflicto de intereses, podría incluso amonestar a este funcionario que está solicitando su renuncia simulando un conflicto de intereses. ¿Ya? Bueno. Aquí tenemos, ¿no? Otra vez, dice, para la conformación del comité de selección permanente solo es exigible que uno de los integrantes sea representante del órgano encargado de las contrataciones. ¿Recuerdan en la lámina anterior cuando les mencioné que la entidad también podía formar un comité permanente? A ver, vamos, pregunta. ¿En qué casos la entidad puede convocar un comité o puede designar un comité especial permanente? ¿En qué casos? Un comité de selección permanente. ¿Para qué tipo de procedimientos puede convocar? A ver, los escucho, los leo, mejor dicho. A ver, vamos anotando, ¿ah? ¿En qué casos? La pregunta es, ¿en qué casos se puede designar un comité permanente? Guillermo dice, ¿ya? A tu respuesta, Guillermo, le falta algo adicional.
Ya está, ahí dice, en las subastas inversas y en las adjudicaciones simplificadas para bienes y servicios, correcto. Solamente en las adjudicaciones simplificadas, pero aclarando de que es solamente en el caso de bienes y servicios, porque si se tratan de obras, allí sí no podemos convocar un comité permanente. Y en el caso de los comités permanentes, solamente se exige que uno sea el miembro de, o que pertenezca al OEC, ¿ya? Solamente en ese caso. Solo es exigirle que uno, y los otros dos, no podemos exigirle conocimiento del objeto de la convocatoria porque como es permanente, el día de hoy pueden comprar alimentos, el día de mañana pueden contratar servicios, etc. Por lo tanto, no podemos exigir que alguien conozca el objeto exacto de la contratación porque van a ser permanentes, ¿ya? Y en este caso, solamente se exigirá que uno sea del OEC. Los demás pueden ser cualquier funcionario que esté, en este caso, trabajando en la entidad. Otra precisión respecto de los miembros del comité, muchas veces preguntan, ¿y los locadores de servicios o los CAS pueden ser miembros del comité? Sí, en realidad no hay ninguna prohibición de que ellos sean así. Siempre y cuando estén prestando servicios para la entidad pública, pueden desempeñarse como miembros del comité. No hay problema. ¿Cuáles son las actuaciones del comité? Entonces, en cuanto al comité, debemos saber que es necesario que solamente se instalen los 3 integrantes, ¿ya? Es decir, los 3 titulares. No necesitamos que los 6 integrantes del comité suscriban el acta de instalación. Esta acta de instalación únicamente debe ser suscrita por los 3 titulares. Las decisiones que tome el comité deben dejarse escritas, deben dejarse sustentadas en un acta. Los suplentes no necesitan, no es necesario que suscriban el acta de instalación. Solamente se instalarán los titulares, ¿correcto? Les mencionaba entonces que los acuerdos que se tomen, en este caso los acuerdos que se tomen, deben quedarse escritos o sustentados en acta. ¿Correcto? Y las decisiones solamente se pueden tomar por mayoría o por unanimidad. En el caso de mayoría, serán cuando los 3 estén de acuerdo. Y en el caso de en el caso de unanimidad, será cuando los 3 estén de acuerdo. Y mayoría, cuando 2 de los 3 integrantes del comité estén de acuerdo. No cabe la abstención, es decir, vamos a imaginar que Aldo, Neisser y Victoria son integrantes de un comité. Entonces, Victoria dice, yo sí creo que debemos admitir la oferta. Pero Neisser dice, yo creo que no. Yo creo que no debemos admitirla, yo creo que debemos decir que está no admitida. Y su compañero Álvaro dice, bueno, la verdad es que yo no quiero pelearme ni con Victoria ni con Neisser. Yo no quiero votar, yo me abstengo. Ustedes decidan. Esa votación de Aldo es nula porque no puede abstenerse. En este caso, Aldo tendría que ser el dirimente y tendría que decidir si apoya la posición de Neisser o la posición de Victoria para poder hacer mayoría. ¿Ya? Así es, un voto dirimente, correcto. ¿Ya? Entonces, las decisiones constan en actas, incluso los votos discrepantes, pero que estén sustentados. En cuanto a la responsabilidad, les debo mencionar que los 3 integrantes del comité tienen responsabilidad solidaria. Aquí no hay que el que pertenece al OEC sabe más y por lo tanto la responsabilidad de él es mayor, o porque es presidente él tiene mayor responsabilidad. La responsabilidad son solidarias de los 3 integrantes del comité. Lo único que puede liberar de responsabilidad a un integrante del comité de selección es cuando él hubiese votado en abstención, no en abstención, sino en contra, hubiese dejado establecido su voto discrepante. En el ejemplo que les estaba poniendo entre entre Aldo, Neisser y Victoria, imaginemos que Victoria, al final, no se pusieron de acuerdo los 3, pero finalmente Aldo dijo, ok, ya está bien, como Victoria es mi profesora, voy a votar como ella ha opinado también, ¿no? Es decir, que se admita la oferta. Y Neisser dice, yo dije que no. Entonces ya tenemos 2 votos a favor, ¿no es cierto? El de Aldo y el mío por admitir la oferta. Entonces, bueno, hacemos nuestra acta y finalmente Neisser dice, bueno, yo no firmo. Simplemente yo no firmo, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo y yo no firmo.
pero no deja sentada en alguna constancia, en algún documento que él no estuvo de acuerdo. Pasa el tiempo, pasa un año, qué sé yo, y luego se inicia una auditoría por allí y finalmente nos equivocamos. Tanto Aldo como yo nos equivocamos y no debimos haber admitido esa oferta. Y cuando nos llaman para poder hacer nuestros descargos, Neisser dirá, un ratito, pero yo les dije a ellos que no debimos admitir esa oferta. Simplemente el auditor le preguntará, ¿y dónde está tu voto en discrepancia o tu voto en discordia? Entonces Neisser le dirá, no, es que yo les dije, pero no me hicieron caso y finalmente, por eso es que yo no firmé el acta. Bueno, allí Neisser tendrá doble responsabilidad, ¿no es cierto? Una, por la decisión que ha tomado como responsabilidad solidaria, y dos, por no haber firmado esa acta, porque no se va a tener como válida esa discrecionalidad o ese voto dirimente que él está señalando en este momento, porque no existe un documento formal donde acredite su posición. Por eso es que es importante que si ustedes como miembros de un comité no están de acuerdo con la decisión que está tomando la mayoría, dejen sentado en un acta diciendo por qué no están de acuerdo, cuál es su posición y finalmente con eso, así es, con eso ustedes salvarán su responsabilidad. ¿Ya? Muy bien. Es importante también que ustedes como comité, y eso lo recomiendo mucho, es importante que siempre se guarden los materiales de trabajo, porque a veces, a mí, cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar en un órgano encargado de las contrataciones, recuerdo haber calificado pues más de 15 ofertas, por ejemplo, de ejecución de obras. Entonces, anteriormente, cuando toda la documentación se presentaba para la evaluación, porque ahora por lo menos los documentos de la experiencia del personal clave ya se presentan para la firma de contrato, ¿cierto? Antes todo se presentaba en el caso de la oferta. Entonces había que revisar, imagínense, 15 ofertas, 15 currículums, habían 10 profesionales propuestos, había que revisar toda esa información. Y por eso es importante, considero yo, por ejemplo, hacer las hojas de trabajo en Excel, donde pongamos la calificación respecto del plazo, respecto de sus fechas de ingreso, de las laborales, etcétera, para poder tener sustento de las calificaciones que estamos realizando, que puedan ser sustento para las decisiones que vamos a tomar. ¿Ya? ¿Existe casuística de responsabilidad del suplente que participó en la etapa del proceso? No, lo que pasa, Carlos, lo que pasa es que el suplente no participa en la etapa del proceso. Miren, hablando de la casuística, Carlos, yo tuve un caso muy peculiar donde el auditor, eran 3 integrantes del comité, pero uno de los integrantes no llegó a la realización del acto público, de la presentación de ofertas, no llegó. Entonces llamaron al suplente, y el suplente evidentemente vino, firmó el acta, ¿no? Firmó el acta y empezó a trabajar en el procedimiento de selección. Posteriormente, hubo una auditoría y a este funcionario, justamente a este suplente, lo estaban investigando, ¿no? Le estaban indicando ciertas irregularidades. Una de las irregularidades era haber participado en el procedimiento de selección cuando era suplente. Entonces, justamente lo que le decíamos en su defensa es, oye, pero si yo soy suplente y el titular no está llegando, el titular no participa, y a mí me convocan y me llaman y yo como suplente voy, es obvio que tengo que hacerme cargo del procedimiento de selección. Y finalmente es el titular de la entidad quien debió decirme, ¿sabes qué? Gracias, y ya quiero cesar, quiero modificar el comité, y va a participar otra persona. Pero mientras no suceda eso, el suplente pasa a ser el titular. ¿Ya? Entonces, en realidad los suplentes no tienen intervención, sino hasta que exista una ausencia del titular, en este caso del comité, ¿ya? Si el suplente nunca participó del procedimiento de selección, entonces no tiene responsabilidad alguna, porque el suplente no elabora bases, el suplente no califica, el suplente no va a las actas, etc. Por eso es importante, entonces, por ejemplo, que en el acta de instalación se deje constancia de quiénes están presentes, ¿no? Quiénes son los integrantes que están suscribiendo esa acta, ¿ya? Por eso es muy importante esa situación. La función del suplente, Neisser, es estar para alguna situación en la que el titular no se encuentre. Por ejemplo,
somos 3 titulares del comité, ¿cierto? En el ejemplo que poníamos, Neisser, Carlos y Victoria, ¿cierto? Somos 3 titulares del comité. Pero resulta que Victoria pidió vacaciones porque está embarazada y tiene su licencia por maternidad y ha juntado sus 3 meses de maternidad más un mes de vacaciones, se fue 4 meses. Entonces no va a venir. ¿Y qué vamos a hacer con ese procedimiento de selección? ¿Vamos a esperar los 4 meses mientras Victoria regresa a cubrir sus funciones para que podamos seguir con el proceso? No. Lo que vamos a hacer es llamar al suplente de Victoria, que tiene las mismas cualidades que Victoria, para que intervenga en el procedimiento de selección. Esa es la función, esa es justamente para lo que existe el suplente, para poder suplir, como su mismo nombre lo establece, cuando el titular no se encuentre o no pueda ejercer sus funciones, ¿ya? Porque se enfermó, porque tal vez... ¿Y qué pasa? Le pregunta, ¿y qué pasa si renunció? ¿Qué pasa si renunció? ¿Cómo queda ese comité? ¿Qué debería pasar? ¿Igual participa su suplente? ¿Qué debería pasar ahí? No, pues, si renunció a la entidad, me refiero. Está bien, me dice. Es irrenunciable el cargo de comité. Pero, ¿qué pasa si renunció a la entidad? Ya no quiere trabajar en la entidad y ya se fue ya. Claro, el suplente se convierte en titular, ¿no es cierto? Pero además de ello, el titular de la entidad debe reconformar el comité, porque el comité siempre debe estar conformado por 3 titulares y 3 suplentes. Lo que debe hacer entonces es reformular ese comité y consignar que el suplente pasó a ser el titular, si es que él quiere, ¿no es cierto? Y un nuevo integrante que a la vez sea el suplente del que está asumiendo como titular. Una reconformación del comité. ¿Se puede hacer una reconformación del comité? Sí. ¿Cuándo? Cuando el titular de la entidad así lo decida. Porque finalmente es él quien ha decidido quiénes van a ser los integrantes del comité y por lo tanto también los puede remover cuando él así se le ocurra, ¿no? ¿Ya? Es un cargo entre comillas de confianza, ¿no es cierto? El comité es autónomo en sus decisiones, ¿ya? Y esto es muy importante. Esas decisiones que tome el comité no necesitan ser ratificadas por la entidad. Es decir, yo no necesito, si soy comité y los 3 hemos tomado la decisión, nosotros no necesitamos que el titular de la entidad o que otro funcionario nos diga, sí, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han hecho, ¿cierto? Así es que porque nuestras decisiones son autónomas y no necesitamos la ratificación de nadie, ¿ya? De ninguna autoridad por parte de la entidad, ¿ya? Otra información importante es que dentro del comité no existen jerarquías, todos tienen las mismas facultades, por lo tanto no significa que por el hecho de que tenga el título de presidente del comité, yo pueda tener más facultades o más responsabilidades, ¿no es cierto? Todos tenemos las mismas facultades y no existe jerarquías, sino que existe un tema de orden porque el presidente será el que va a dirigir el procedimiento de selección, ¿cierto? Aunque ahora ya ni acto público hay, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Su compañero Guillermo pregunta, ¿un comité podría ser removido en pleno procedimiento? En realidad, vuelvo a repetir que eso es decisión del titular. Se vería sumamente mal, ¿verdad? Pero es una decisión del titular porque la norma no me prohíbe o no me establece ninguna prohibición respecto a que pueda remover el comité durante el procedimiento de selección, ¿ya? Otra información importante es que durante el procedimiento de selección, el comité está facultado para... Hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan? Confírmenme. Julia me comenta que no está bien el audio. Ok. Espero entonces que se haya mejorado. Les mencionaba que otra precisión que debo hacerles es en el caso de... a ver, ¿en qué estuve? Que el comité está facultado, por ejemplo, a solicitar ayuda de otras áreas, como por ejemplo el área usuaria
o cualquier área para que puedan apoyarnos, por ejemplo, en la absolución de consultas, de cuestiones técnicas que el comité no conozca, y las áreas están obligadas a dar ese apoyo que el comité está solicitando. Por ejemplo, ¿no? Si me solicitan, me elaboran consultas que están relacionadas a temas o aspectos que nosotros como comité no conocemos, no nos vayamos de boca, pues, o sea, como comité no resolvamos algo que no conocemos. Preguntémosle al área usuaria o preguntémosle al área correspondiente que creemos nosotros tienen mayores conocimientos respecto del tema y que probablemente puedan tomar mejores decisiones que nosotros. Finalmente, nosotros vamos a incluir esas respuestas en nuestro pliego interrogatorio, pliego de consultas y observaciones, pero habremos necesitado de la ayuda de otras áreas o dependencias, ¿cierto? Bien, vamos a ver acá. ¿Qué más tenemos? Ya dijimos que el quórum es la totalidad de sus miembros, ¿no es cierto? Ya está. Necesitamos que todos estén presentes para poder iniciar el procedimiento de selección. Y es que en realidad, en el tema del comité, chicos, así como en todos los temas que hemos venido viendo, a veces suceden cosas que realmente nosotros vamos a buscar la norma y no vamos a encontrar, pues, o no vamos a encontrar un artículo específico que nos pueda ayudar a solucionar, ¿no? Por ejemplo, respecto al quórum, dice que el quórum se da solamente cuando existe mayoría, pero si no existe mayoría, entonces no hay quórum, ¿no? O sea, no puede sesionar. Entonces la pregunta es, ¿cómo llamas, por ejemplo, al suplente si están solamente dos y no hay quórum, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa la norma no lo establece, pero es evidente que si no está uno de los integrantes del comité, deberán llamar a este tercero para que pueda incorporarse al procedimiento y poder realizar la contratación o el procedimiento de selección como corresponde. ¿Cuáles son los impedimentos? Así como hemos hablado nosotros que existen impedimentos para contratar con el Estado, ¿cierto? Acuérdense que nosotros hemos visto esos impedimentos. También existen impedimentos, en este caso, para formar parte de un comité. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros hemos mencionado cuando vimos los impedimentos, que los impedimentos tienen que ser literales. No pueden haber impedimentos que sean análogos o que pueden interpretarse de manera análoga, ¿no? Ah, como esta situación es parecida a esta, entonces él también está impedido. No. En cuestión de impedimentos necesitamos que esté literalmente establecido cuál es el impedimento. ¿Y qué es lo que establece la norma respecto a los impedimentos para integrar un comité de selección? La norma, el reglamento en su artículo 45, establece literalmente que se encuentran impedidos de formar parte de un comité de selección el titular de la entidad. Entonces, de ninguna manera el titular de la entidad podrá formar parte de un comité. ¿Quién es más? Todos los servidores públicos que tengan atribuciones de control y fiscalización, tales como regidores, consejeros, directores de empresas, auditores, ¿ya? Salvo, establece la norma, salvo en los casos en los que el órgano encargado de los contratos del OSI, el órgano de control interno, sea justamente el área usuaria o en todo caso dentro de esta oficina se encuentre la persona que tiene conocimiento técnico del objeto de la contratación. ¿Cierto? Solamente en estos casos, dice, salvo cuando el servidor del OSI, del órgano de control institucional, sea el miembro con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Solamente en esos casos se podrá permitir la participación de un integrante del OSI. ¿Ya? A ver, dice una unidad ejecutora, su compañero Guillermo pregunta, ¿no? Una unidad ejecutora puede incluir en su comité de integrantes de otra unidad ejecutora ambos del mismo pliego. Por ejemplo, un GORE puede tener varias unidades ejecutoras. Una de esas puede incluir en su comité de otra. Bueno, lo que pasa con las unidades ejecutoras, y quiero que allí seamos claros, cuando tú me hablas de una unidad ejecutora, estamos hablando de un pliego presupuestal, es decir, que esta unidad ejecutora tiene su propio código presupuestal, tiene su propio SIGA, tiene su propio CIAF, tiene su propio plan anual, etc.
Si es que es así, entonces podemos considerar que son como entidades distintas, como entidades separadas, ¿cierto? Y por lo tanto, tú como entidad solamente puedes designar, tiene su propia estructura, tienes que designar solamente a funcionarios dentro de tu entidad, salvo que decidas contratar a un externo independiente como parte de tu comité, ¿cierto? Porque de lo contrario no podrías designar, si estás en una entidad, no podrías designar a un miembro de otra entidad, ¿ya? Muy bien. ¿Quiénes más están impedidos de formar parte de un comité de selección? Los servidores que por disposición normativa o por delegación hayan aprobado el expediente de contratación. Después de haber hecho el estudio de mercado, después de haber determinado el valor estimado y después de haber solicitado la certificación presupuestal, lo que procede es que se apruebe el expediente de contratación para que esté listo para asignarles a un comité. Esta persona que aprobó ese expediente de contratación no puede formar parte del comité. Tampoco puede formar parte del comité aquel funcionario que haya estado autorizado para designar el comité. La designación del comité la puede hacer el titular de la entidad, o la puede hacer el funcionario que esté delegado para dicha actuación. Si fue un funcionario, un tercero, o sea, fue otro funcionario en el titular, ese funcionario que designó el comité tampoco podrá formar parte de un comité, ¿no es cierto? Tampoco quien aprobó las bases. Siguiendo la línea, una vez aprobado el expediente, se designa a un comité de selección y ese expediente se le entrega al comité de selección. Comité de selección elabora sus bases. Una vez que elabora sus bases, las regresa al titular de la entidad para que el titular de la entidad apruebe esas bases y diga, ok, tus bases están bien, vamos a convocar el proceso de selección. Aquel funcionario que aprobó las bases tampoco puede formar parte del comité. Tampoco podrá formar parte del comité aquellos funcionarios que tengan facultades para resolver las apelaciones, ¿ya? Yo tampoco, si soy la asesoría legal y yo soy quien resuelve las apelaciones, no podré formar parte del comité. Finalmente, la norma termina estableciendo que estos impedimentos se circunscriben al proceso de contratación en el que se han efectuado las acciones antes mencionadas. Milton pregunta, ¿a ese experto independiente se le remunera siendo un servidor público de otra entidad estatal? Lo que pasa es que cuando son funcionarios de otra entidad, no van a poder recibir doble sueldo porque está prohibido el doble sueldo en la administración pública. Pero lo que sí va a requerir es la autorización del titular de la otra entidad para que pueda formar parte del comité. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuáles son los impedimentos para participar de un comité de selección. Ya esto de aquí también ya lo hemos visto, ¿no es cierto? En una lámina anterior la vimos. ¿Qué procedimientos puede convocar o puede conducir un comité de selección? La licitación pública, el concurso público, la selección de consultores individuales y las adjudicaciones simplificadas para consultorías y para obras, ¿cierto? Y los órganos encargados, las contrataciones directas, la subasta inversa, la comparación de precios y la adjudicación simplificada, pero solamente para bienes y servicios, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, en esta siguiente lámina, ¿quién designa el comité? Se la saben ya, ¿no? ¿Quién designa el comité? El titular de la entidad. ¿Facultad delegable o no delegable? Facultad delegable, es decir, puedo delegar, ¿no es cierto? Hemos visto en algunas ocasiones que hay facultades que no pueden ser delegables, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál quiere una facultad no delegable? La nulidad, por ejemplo, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál es la formalidad para la designación del comité? Que sea por escrito, ¿ya? Nada de que que verbalmente el titular me dijo que yo iba a ser miembro del comité, no, tiene que ser por escrito.
¿Cuántos integrantes? 3 titulares y sus 3 respectivos suplentes, ¿cierto? ¿Cuál es la conformación normal de los 3 integrantes? Uno del OS y el otro con conocimiento del objeto de la contratación, ¿cierto? Y el tercero, cualquier trabajador de la entidad. Sus suplentes igual. En el caso de obras y consultorías, uno del OS y los otros 2 con conocimiento del objeto de la contratación, ¿correcto? Igual que sus suplentes. Muy bien. Y en el caso de los comités permanentes, ¿cuál es la conformación? ¿Cuántos del OS? ¿Cuántos con conocimiento del objeto de la contratación? No se confundan, estoy diciendo del comité permanente, no he mencionado a los procesos que incluyen diseño y construcción. 3, uno del OS, ¿no es cierto? Y los otros 2, cualquier trabajador de la entidad, ¿ya? Cualquier área, correcto. Los 5 integrantes son para los procedimientos que incluyen diseño y ejecución. No se confundan, ¿ya? Muy bien, ya ustedes van a sacar 20 igual en el examen. Aquí tenemos, a ver qué más. La entidad evalúa la ausencia del titular para definir la responsabilidad. Ya hemos mencionado, el cargo es irrenunciable, ¿no es cierto? Salvo el conflicto de intereses. ¿Cuál puede ser un conflicto de intereses? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy Nelson, trabajo en esta oficina y yo voy a hacer comité de selección, pero mi cuñado, a ver, que no tenga un impedimento, o sea, mi compadre, ¿ya? Ok, mi compadre, ¿cuál es mi vínculo de afinidad o de consanguinidad con mi compadre? Ninguno, pues, ¿no es cierto? Porque no hay vínculo consanguíneo, ¿no es cierto? O sea, no está impedido. Y entonces, porque mi compadre, mi pata del alma, es proveedor del Estado y yo voy a ser el comité, pues el que va a elegir, ¿no es cierto? Entonces, mi compadre de las bebidas, dicen por ahí, ¿no? Entonces yo no tengo un impedimento, o sea, él no tiene un impedimento para participar del procedimiento, pero sí hay un impedimento porque me puede generar un conflicto de intereses a mí como funcionario público. Puede ser que yo deje que esa amistad que tengo con esta persona, a pesar de que no esté impedido, pueda a mí hacerme tomar decisiones que no sean las más adecuadas para los intereses de la entidad. Por lo tanto, a efectos de evitar cualquier conflicto de intereses, yo prefiero no formar parte del comité. Tendré que sustentarlo ante el titular y pedirle el permiso del caso para no conformar parte de ese comité. ¿Ya? Ya saben que los suplentes solamente van a actuar en ausencia del titular. ¿Ya? ¿Cuándo se puede remover entonces el comité de selección? Por caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio y el conflicto de intereses u otra situación justificada. ¿Ya? Entonces, por allí Guillermo me parece que preguntó, ¿podría entonces remover el comité en cualquier momento? Entonces la respuesta es sí, pero siempre y cuando aleguemos que existe un caso fortuito, una fuerza mayor, un cese en el servicio o un conflicto de intereses, y aquí la norma me deja la puerta abierta, u otra situación justificada, ¿cierto? Muy bien. Y así le permitirá al titular entonces poder modificar o remover el comité, ¿ya? La remoción también se tiene que dar a través de un documento debidamente motivado y en este se puede designar, dice, en este puede designarse al suplente, ¿ya? Muy bien. Tenemos aquí unas láminas más. También lo hemos mencionado ya que los acuerdos se toman por mayoría o por unanimidad, ¿no es cierto? Y que no caben las abstenciones. Son colegiados, autónomos y no existe jerarquía, ¿no es cierto? Su responsabilidad, ¿cómo es? Es una responsabilidad solidaria, ¿no es cierto? Todos son. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿El miembro del OEC o aquel que es el área usuaria o el presidente del comité, si son los 3? ¿Quién tiene más responsabilidad? Todos, ¿no es cierto? La responsabilidad es la misma. Es una responsabilidad solidaria
para los 3 integrantes del comité de selección. Acuérdense, lo más importante es que siempre dejemos constancias en acta las decisiones que se hayan tomado, ¿cierto? Y está bueno es el tema de los impedimentos, que también ya la vimos. No sé si ustedes tienen, chicos, alguna consulta al respecto. Bueno, entonces, aprovecho la ocasión para invitarlos el día miércoles a las 5 de la tarde a través de la plataforma del Facebook a través del Facebook del Colegio de Abogados de la Libertad. Vamos a estar en un webinar con el doctor Sandro Hernández y con el doctor Jackson Gallardo, conversando de temas relativos al arbitraje. Por si les interesa, vamos a conversar temas como la suspensión de los arbitrajes, las nuevas controversias que se van a originar producto de esta paralización por el COVID-19, y respecto también de la famosa declaración de intereses que ahora se exige presentar en todos los procesos arbitrales para los árbitros, ¿no? Por si les interesa, entonces, ya saben, el día miércoles a las 5 de la tarde, a través del Facebook del Colegio de Abogados de la Libertad. En el Facebook colocan Colegio de Abogados La Libertad, miércoles a las 5. Aquí está, me pedían por aquí, Aldo, la opinión, en la diapositiva número 16. Esta opinión, la 128, les voy a dar lectura, dice: el comité de selección puede estar conformado por personas que no laboren en la entidad siempre y cuando se trate de expertos independientes. En casos tales expertos provengan del sector privado, las funciones que vayan a desempeñar, entre ellos las de integrar el comité de selección, deberán encontrarse contempladas dentro de sus términos contractuales. De lo contrario, no podrá atribuírsele dicha condición y en consecuencia no podrá participar como miembro del referido comité. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Si nosotros queremos que un tercero, por ejemplo, nosotros formamos parte de la entidad y queremos que la doctora Victoria sea comité de este procedimiento, queremos que ella como experto independiente forme parte de nuestro comité. Muy bien, en los términos de referencia que nosotros elaboremos para contratar sus servicios, específicamente tiene que decir que será para participar en el procedimiento de selección y detallar el procedimiento de selección en la que va a participar. Caso contrario, no estará facultada este tercero para poder intervenir en el procedimiento de selección. El miércoles a las 5, sí, Anaí, muchas gracias por la información. Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna otra consulta en relación al tema de los integrantes del comité. A ver, yo hice pregunta, ¿y un locador en cuyo contrato no esté consignado su participación en el proceso de selección? Tampoco en realidad, porque en el caso del locador, para que forme parte del comité, tendría que dentro de las funciones que está contratado, poder consignar el tema de la participación. Aunque el locador se supone que es un trabajador que no tiene un vínculo contractual con la entidad, ¿no es cierto? Es un trabajador que trabaja por resultados, se entrega un informe y me voy. Entonces, tendría que exactamente, ¿no? Estar detallado dentro de su contrato si es que va a poder realizar este trabajo o no. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Muchas gracias. Yo me despido. Si no tuviesen otra consulta que realizar, nos vemos el día jueves, el miércoles si van a estar en la charla. Los espero por allí. Y ok. Por allí me estaban pidiendo, les voy a dejar el número del celular, ¿ya? Ahí les voy a poner. A ver, un ratito.
Listo, chicos. Buenas noches. Joana, ¿estás por ahí? Listo, chicos. Entonces voy despidiéndome, voy desconectando. Nos vemos hasta el día jueves. No te preocupes, Joana, ya yo cierro el chat. Voy a cerrar por aquí.